Pero a partir de 2 Corintios 11, el apóstol Pablo se desata. A partir de este capítulo, el apóstol Pablo se enloquece. Pero no se enloquece en algo que los psicólogos podrían decir tiene un fallo en su cabeza, sino se enloquece en lo que los corintios han comenzado a escuchar por la predicación que viene de lo que Pablo ha venido llamando y en esta porción llamará los superapóstoles, que una traducción mucho más real al español sería los super archi duper apóstoles. Esa sería una traducción más exacta realmente. Pablo los llama así y habla de una locura que está en 2 Corintios 11, capítulo 1, dice: ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme. Pablo comienza haciendo esta declaración, no basada en que él va a hablar o se va a desatar, a dar una predicación deschavetada, sino que es lo que los corintios están escuchando. Los corintios han comenzado a escuchar a estos super duper apóstoles que han comenzado a tergiversar el evangelio y en vez de predicar el evangelio, o sea, a Cristo, este muerto y resucitado, han comenzado a predicar acerca de ellos. Han comenzado a exponer el evangelio como una forma de vivir. Entonces ya no es el ejemplo Cristo, ya no es el ejemplo la escritura, sino que han comenzado a compartir como: hermanos, mira, yo le creo al Señor y tengo gran prosperidad. Antes yo era un alcohólico, ahora ya no soy un alcohólico. Ven y síguele al Señor. Y suena bien, suena atractivo, pero ese no es el evangelio. El evangelio son las buenas nuevas de Cristo. Y las buenas nuevas de Cristo, como dice Romano, es que un día nosotros éramos enemigos de Dios. No es que estábamos enojados con Dios, no es que estábamos distantes de Dios. La palabra dice enemigos de Dios. Y por el amor y la gracia a su creación y la fidelidad a su pacto, Él entrega a su Hijo Jesucristo, no para que muera por nosotros, sino para que pague la consecuencia de nuestro pecado. Entonces, Pablo le llama locura al hecho de utilizar un espacio como este para hablar sobre uno y sobre lo que Dios ha hecho en uno y las cosas buenas que también puede hacer en ti. Pablo le llama locura, porque la verdadera predicación del evangelio es hablar de Cristo. Entonces él dice: ahora que ustedes están escuchando a estos superapóstoles, yo también voy a hablar con locura. Yo voy a permitirme hablar también acerca de mí. Un poco voy a hablar acerca de mí. Quiero que me escuchen y por eso toleradme. Esta es una introducción. La próxima semana lo vamos a ver totalmente a Pablo desatado, totalmente loco. Así que si quieres verlo a Pablo en ese sentido, te espero también la siguiente semana. Pero él comienza poniendo en el versículo 2, dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con una sola esposa para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Dentro de la mentalidad y la cultura judía, habían 3 momentos para el matrimonio. El primer momento podía ser, no siempre se daba, pero podía ser que, por ejemplo, alguien tenía a su esposa encinta y alguien más estaba en la misma situación y decía: mira, si mi esposa tiene un varón o una nena y tu esposa tiene un varón o una nena, ¿qué te parece si cuando crezcan se casan? Entonces era un acuerdo antes de que nazcan los niños, ¿no? De ahí sale probablemente, o más bien, esta costumbre salió de lo que la palabra de Dios dice, que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Antes de que el mundo fuera hecho o fuera creado, el Señor ya nos había destinado para ser la esposa de su Hijo Jesucristo.
Entonces ese es el primer momento. El segundo momento es lo que se llamaba el desposorio. El desposorio era el tiempo antes de tener la ceremonia. Uno puede decir, ya el tiempo antes, unas 2, 3 semanas. No, generalmente era un tiempo de un año. Este era el estado en el que se encontraba José y María cuando pues María quedó esperando a Jesús. Entonces la palabra dice que José pensó en dejarla, él era un buen hombre y pensó en dejarla sin hacer mucho alboroto, sin decir, hey, esta mujer está esperando un niño y ese niño no es mío. Lo que le correspondía era la muerte, aun cuando no estaban casados, porque el desposorio era algo tan importante que si tú decías, bueno, siempre ya lo pensé bien, no creo que me quiero casar, ya necesitabas carta de divorcio, aun cuando no habías tenido la ceremonia nupcial. Así era de importante, ¿no? Y bueno, la tercera era cuando las bodas, ¿no? Cuando está hablando Pablo que los ha desposado con Cristo, está refiriéndose a esta segunda etapa. Está refiriéndose al momento en que le está diciendo a la iglesia, ustedes son la novia. Ustedes llegará a un momento donde estarán en las bodas del Cordero. Y yo quiero presentarlas a Cristo, quiero presentar a la iglesia a Cristo pura y sin mancha. Quiero presentar a la iglesia habiendo enseñado lo que es el Evangelio y mostrando a Cristo muerto y resucitado. Él viene a ser la figura del padrino. Nosotros entendemos algo de la figura del padrino. No entendemos bien el propósito del padrino, pero todo el mundo quiere tener padrino en su boda, ¿no? Lo que es, al menos lo que era en la cultura judía, la figura del padrino, era la persona que se encargaba de que haya absoluta, sincera fidelidad. Sincera fidelidad entre los que estaban en el desposorio. O sea, no es como en nuestra cultura, ¿no? En nuestra cultura a veces pensamos, hasta que no me caso, todavía estoy solterito y hago lo que quiero. Entonces, no todos, pero algunas despedidas de soltero, por ejemplo, terminan en excesos, ¿no? Uno dice, es mi última canita, entonces voy a hacer ahí cualquier cosa. A la final todavía no estoy casado. El matrimonio en la cultura judía, y lo que nos muestra la Escritura, es algo tan puro, tan santo, que conlleva esa sincera fidelidad, inclusive cuando están como prometidos. Y en el caso de la iglesia está prometida a Cristo. Y Pablo está diciendo, yo estoy haciendo la función del padrino y los celo. No dice siento celo de ustedes, diciendo, ay, ¿cómo van a estar escuchando esos superapóstoles? Yo soy el fundador de la iglesia, ¿cómo no me hacen caso a mí? No, eso fuera sentir celo de ellos. Pero lo que Pablo está diciendo, siento celo por ustedes, porque quiero presentarles a ustedes de esa forma pura y santa delante de Cristo. Ese es el celo que tiene Pablo. El 3 dice, pero temo, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Mira, que Pablo hace una comparación y dice, y habla de la serpiente con su astucia engañó a Eva. No dice así como el pecado cayó en Adán. Porque tal vez si la serpiente hubiera querido seducir o engañar a Adán, le hubiera dicho, mira, aquí tengo unas páginas bien chéveres en internet que te puede gustar, hay unas chicas ahí con poca ropa, o no sé, algún tipo de pecado, mira, tengo algo de alcohol, tengo drogas, El hombre podría ser seducido por el pecado, pero Eva no fue seducida por el pecado, fue engañada de dos maneras. La primera manera es cuando la serpiente le hace dudar de la palabra de Dios. Dios ha dicho que no puedes comer de ningún árbol de aquí. O sea, pone en tela de juicio, Dios ha dicho.
Y Eva cae en su juego y dice, no, sí podemos comer de todos, pero de este árbol no podemos ni comer ni tocarlo. O sea, ya Eva también ya le echa un poquito de su sal. La cosa era, no pueden comerlo, no pueden tocarlo. ¿Sí? Entonces, le hace dudar de la palabra de Dios. Yo creo que la iglesia hoy, en este tiempo, también duda mucho de la palabra de Dios. Podemos tener su escritura, su palabra revelada, tal vez como nunca antes en la historia la hemos tenido. En el tiempo de Pablo enseña a los corintios sin Biblia. Son sus cartas y el Antiguo Testamento. No tenían la Biblia como hoy. En 1500 años de historia, la Biblia estaba vetada, o la palabra de Dios estaba vetada para cualquier común cristiano como nosotros, ¿no? Solo un cierto número de personas podía tener acceso en cierto idioma para la escritura. Hoy tenemos el acceso libre a la escritura y teniéndolo ahí libre, muchas veces dudamos de su palabra. Y es lo que les estaba pasando a los corintios. Y la otra forma es que seduce a la mujer no con pecado, como podría haberlo hecho con el hombre, sino que le seduce con una falsa espiritualidad. Porque serán abiertos tus ojos. Serán abiertos tus ojos. Entonces ella dice, wow, yo quiero acercarme más a Dios, yo quiero estar más cerca de Dios, sabiendo el bien y el mal. Ellos ya sabían el bien y el mal. Lo bueno era obedecer a Dios, lo malo era no obedecerle a Dios. Eso era el conocimiento del bien y del mal que necesitaban. Ya lo tenían, pero fue seducida por una falsa religiosidad. Y eso es lo que Pablo tiene miedo y dice, iglesia, yo tengo temor de que ustedes como iglesia sean seducidos, dudando de la eficiencia de la palabra de Dios, porque hoy tenemos a mucha gente como en aquel tiempo, hablando de nuevas revelaciones. Es que yo tengo una nueva revelación. Es que yo tengo algo que Dios me habló. Hoy en la mañana, mientras me estaba bañando, Dios me habló y me dijo que le diga iglesia. Pucha, uno escucha eso y dice, wow, o sea, eso sí tiene línea directa con Dios. O sea, en el WhatsApp lo tienen ahí, Dios primerito, ¿no? Papucho tal vez le ponen ahí. No sé, o sea, es hasta grotesco. Porque su palabra y su comunicación está a través de su palabra escrita. Está revelado ahí lo que tenía que revelarnos para este tiempo, para su iglesia hoy. Pero en ese tiempo estos super duper apóstoles aparecían y decían, es que Dios me habló, Dios me dijo y Dios me ha mostrado que esto tienes que hacer. Esto es lo que tienes que ven y pacta con el Señor. Ve y ¿sabes qué? Si tú quieres ser prosperado, entonces escribe en un sobre y comprométete. Haz un pacto con Dios de cuánto le vas a entregar y Él te va a prosperar. Y cosas así por el estilo. Entonces los mueve a una santidad exacerbada, una santidad que es inexistente. Porque ya no es suficiente lo que dice la Escritura. Que hay un camino para llegar al Padre y es Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y la vida y Él es suficiente. Él es suficiente, no necesitamos absolutamente nada más. Ahora, no estoy diciendo que traer tu ofrenda, dar tu diezmo, asistir a la iglesia, leer la Biblia, orar, está mal. Lo que está mal es darle un nivel de superioridad a todo eso, equiparándolo a Cristo o poniéndole un nivel superior a Cristo. Ah, sí, Cristo está bien, pero también tienes que esto, ¿sí? Mira, Cristo está bien, pero no te olvides que en el pueblo judío también practicaban la dieta kosher. Entonces, hoy tenemos problemas de cáncer y todo eso porque no practican la dieta kosher. Hermanos, Cristo está bien, pero mira, ellos también celebraban fiestas y estas fiestas deben ser guardadas todavía en nuestro tiempo. O hermanos, Cristo está bien,
Pero también Dios mandó que guardemos el sábado. Por algo ha de haber dicho que guardemos el sábado, ¿no es cierto? Entonces, esto era más o menos lo que probablemente estaban diciendo estos superapóstoles. ¿Por qué? Porque ellos querían judaizar a la iglesia. Hoy podemos encontrar esta misma versión de engaño en muchas otras maneras, ¿sí? Pero ya en ese tiempo estaba pasando. Entonces, ¿cómo fue engañada, cómo fue seducida Eva? Es a través de dudar de la palabra de Dios y de buscar una santidad falsa, una santidad producto de tus obras y no de Cristo en tu vida. Y eso es lo que Pablo teme que le pueda estar pasando a la iglesia. El 4 dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, ponle mucha atención a esto, dice, a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibes otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea, mira lo que está hablando Pablo, y esto ya ocurría en el nacimiento de la primera iglesia, de la iglesia primitiva, en el siglo I, ya ocurría estas cosas, tal como ocurren hoy en nuestros tiempos. Muchas iglesias que se autodenominan cristianas, y no lo son, claramente, te predican a un Jesús más light, más chévere. O sea, es el Jesús que tú necesitas para este tiempo. O sea, en este mundo, mira, ya tienes internet, tienes Netflix, tienes todas esas cosas, pero te falta Jesús. Porque Jesús es chévere. O sea, Jesús es amigo de los jóvenes, de los niños, es buena nota con los adultos, Él te va a complementar. Tienes ya tu negocio, te falta Él para que te vaya súper bien. Estás con salud, tienes buena salud, pero tranquilo, tienes a Jesús y te va a ir mejor todavía. Ese tipo de Jesús, ¿a quién no le agrada? Uno dice, wow, chévere, yo quiero ese Jesús está súper bacano. Pero el Jesús de la Biblia es el Señor. Y si la palabra dice que Él es el Señor, quiere decir que lo que tú piensas, crees o razonas, no importa, porque Él es el Señor. Cuando tú vengas y mueras en una cruz por toda la humanidad y el tercer día resucites, tu opinión tendrá valor. Pero mientras tanto, Él sigue siendo el Señor. Es así de sencillo. Entonces, nosotros dudamos de la suficiencia de la palabra y decimos, sí, la Escritura dice eso, pero eso estaba bien antes, pero también tiene que tomar en cuenta este caso específico, ¿no? ¿Cómo me dice que ame a mis enemigos? No puedo amar a este. O sea, la palabra está bien para todo, pero para este caso no. Dice que honre a mi esposa, sí, pero es que habla en general, pero vos no la conoces a mi esposa. A la esposa le dice que respete a su esposo, pero tú no conoces a mi esposo. O sea, ese no hay quien lo respete, ¿no? Entonces, comenzamos a dudar de la suficiencia de la palabra de Dios para vivir una vida cristiana. Y por otro lado buscamos una santidad en la cual, como Cristo no es nuestro suficiente Salvador, entonces necesito ese extra. Y Pablo está diciendo algo que nosotros hemos dicho en muchas ocasiones, que, o sea, a veces pensamos y decimos, oye, ¿cómo la gente puede ir a ese tipo de iglesias? Les predican cosas que ni siquiera están en la Biblia, utilizan un versículo y después de eso el pastor cuenta de cómo le fue en sus viajes, de cómo está su situación financiera y te dice, eso es porque tengo a Cristo. Y la gente, amén, aleluya, y después quiero que me toque el ungido, y entonces me toca el ungido y me caigo y me desbarato y me quedo en... Me daba risa que hace un momento... conversando con Biche, dice que le escuchó a un pastor que decía que la gente caía como zancudo recién rociado, ¿no? Y no quiero ser burlón ni burlesco frente a esta situación. Sé que hay personas que tienen un concepto diferente de aquello. Lo que estoy diciendo es que justamente Pablo dice, nos movemos mucho en los sentimientos. Pablo dice, Eva fue seducida en sus sentimientos. Y a veces estamos buscando eso.
que apelen a nuestros sentimientos. Y la gente que va a ese tipo de iglesias están cómodas porque les están rascando el oído, tienen comezón de oír lo que ellos quieren oír. Ellos quieren oír que pueden ser prosperados, ellos quieren oír que pueden ser sanados, ellos quieren oír que pueden tener una mejor vida. Y todo eso está mal, no está mal, pero cuando hemos perdido la suficiencia del Evangelio y de las Escrituras para nuestra vida, y ya Cristo no es suficiente para nuestra vida, entonces eso es lo que les está pasando a los corintios y eso es lo que Pablo está diciendo. Ustedes bien lo toleran. Ustedes bien lo toleran. Ustedes escuchan esas cosas y les gusta. Ustedes bien lo toleran. Está comenzando a ponerse un poco drástico Pablo, ¿no? Y él está diciendo claramente, otro Jesús, otro evangelio, otro espíritu. Porque definitivamente en esas congregaciones sí hay un espíritu. Pero definitivamente no es el Espíritu de Dios. Claramente. El ministerio del Espíritu Santo claramente Jesucristo lo revela y lo dice. Y cuando Él venga los llevará a toda verdad. ¿Cuál es la verdad? Cristo. ¿Dónde está revelada su verdad? En la Escritura. El Espíritu nos revela la Escritura y nos da el entendimiento para quitarnos aquellas escamas que no nos dejan ver, tal como Pablo no podía ver el Evangelio antes de tener su encuentro con Jesús. El Espíritu Santo lo hace. Pero cuando nos dan la imagen de un Espíritu Santo, palomita, fuego, poder, ¿quieres el Espíritu Santo? A ver, poder. Sí, es verdad, es el dínamo, es el mover de Dios. Pero del Espíritu que está hablando Pablo es del Espíritu de humildad que Pablo demuestra frente a los corintios diciéndoles, hermanos, yo los estoy celando porque quiero presentarlos como esa iglesia pura. Totalmente diferente a esa iglesia que puede aparecer. El 5 dice, y pienso que en nada ha sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Pequé yo humillándome a mí mismo, dice, para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para servirlos a vosotros. El 9, y cuando estaba entre vosotros tuve necesidad. A ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? ¿Porque no os amo? Dios lo sabe. Pablo está diciendo, y parece, y esto se va a tocar también la siguiente semana, parece que la gente le comenzó a decir, basado en estas enseñanzas de los superapóstoles, Pablo, sí está chévere, o sea, está chévere todo lo que estás diciendo, pero ¿por qué no haces un poquito más? ¿Sabes qué? Tus servicios son un poco aburridos. O sea, está chéverísimo que predicas expositivamente, está chéverísimo que predicas verso a verso, está buenísimo que predicas libros de la Biblia, pero, ¿sabes qué? Porque, no sé, no le metes un poco más de ñeque, porque no le subes un poco más el volumen en un momento y luego le bajas el volumen y luego les hablas así suavito para que se conmueva su corazón. ¿Por qué no haces esas cosas? Porque al final no coges y pones por ahí un poco de la mano, a lo mejor alguien se cae y claro, la gente va a decir, wow, ese es el ungido. Y, o sea,
¿por qué no pones un poco más de luces? Tal vez una luz azul por acá, una luz roja, cosa que te pones hacia este lado y estás así en frío, todo azul, y te pones hacia este lado y está rojo, todo fuego. O sea, para que la gente, pues, se sienta más chévere. Pablo mira esa visión clientelar de la gente frente a la iglesia. Una visión de que ahora se escoge la iglesia no por la doctrina, sino por quién te da mejor show. Pero es que mira, estas iglesias les va bien. Mira, tienen el respaldo de Dios. ¿Cómo no les va a ir bien? Es una iglesia de 1,000, 2,000, 50,000 personas. ¿Cómo me dices, hermano, que ahí no está Dios? Pablo nunca lo verás hablando de cuántas personas él tenía en Corinto. No. Nunca sabremos cuántos habían en Filipo. No sabremos cuánto tenía en total en las regiones de Acaya. Ni cuánto era lo que le mandaban los macedonios. Nunca veremos ese tipo de cosas que hoy es casi fundamental en las iglesias. La iglesia es exitosa por el número de miembros que tiene. Hoy por pandemia podríamos decir, este servicio, mejor cerremos y vamos a escuchar uno en YouTube. A Pablo nunca le interesa eso. A Jesús nunca le interesó eso. Jesús no estaba interesado en dar un show, y menos Pablo. Por eso consideran locura. Dice, ¡hey! Eso es una locura. Y no estoy diciendo que esas cosas estén mal. Qué lindo algún día poder tener mejor sonido, qué lindo poder tener mejores luces, qué lindo tener un auditorio más grande. Genial. Qué lindo tener un equipo de alabanza, 20 personas con violines, con salterio y con címbalo. Maravilloso. Pero si eso es el todo de la reunión, entonces simplemente nos congregamos para llenar nuestra alma, nuestros sentidos, mas no hemos venido a escuchar la suficiencia de la palabra de Dios. Esto era válido en el primer siglo, esto fue válido hace 500 años en la Reforma Protestante. ¿Y por qué hoy tenemos tanto problema en escuchar la palabra de Dios? Es que me parece aburrida, deberías hablar algo más motivante. Es lo que le decían a Pablo. Y Pablo dice, no. Y justamente, y ahí habla de dinero, porque probablemente, y esto se deja ver a lo largo de la escritura, de esta carta sobre todo, aparentemente estos superapóstoles lo que están haciendo es sacarle la plata a la gente. Hermanos, yo tengo una nueva revelación de Dios. Y espérate, me saco el saco y ¡fua! Y todo el mundo al piso. ¿Tú quieres ser como yo? Pacta con Dios. ¿De cuánto vas a pactar? ¿De 500? A ver, los de 500 por acá, los de 1,000 por acá, los de 5,000 vengan primero. Por favor, los de 5,000 primero. ¿De cuánto? ¿De 10? No, esos esperen al fondo, sí, esperen al fondo. Probablemente eso era lo que hacían. Nada que ver con lo que pasa en este tiempo, ¿sí? Pero probablemente eso era lo que hacían. Entonces Pablo dice, hey, yo nunca a ustedes les he pedido un centavo. Perdónenme, si en algo he fallado tal vez en que nunca he sido gravoso para ustedes, a pesar de tener necesidad. Aquí hay muchos que también distorsionan la palabra y dicen, mira, Pablo nunca recibía plata de la iglesia, él trabajaba, él tenía ahí su puestito de carpas y vendía carpas. Eso lo nombra una vez en la palabra de Dios y es el principio de su ministerio. A lo largo de toda la escritura vemos que Pablo sí recibe una retribución de las iglesias. Inclusive en Romanos dice que ¿acaso yo no soy digno de vivir como viven los demás ministros de Dios? ¿Acaso la escritura no dice que el que predica el evangelio viva del evangelio? Y Pablo lo deja ver en esta situación. Dice, yo a ustedes nunca les he pedido, nunca les dije, miren, yo paso predicando en Corinto, me hace falta zapatos, yo calzo del 41. No, nunca dice eso, ¿no? Nunca dice, me está faltando un pantaloncito. Hermanos, yo también tengo que comer. Y a mí me gusta buena comidita, así que buen restaurante. O
como soy digno de doble honor, pondránme doble presa de pollo, cosa por el estilo. No, nunca Pablo lo ves hablando en ese sentido. Y Pablo dice, yo nunca lo he hecho con ustedes, mas cuando he tenido necesidad, he tenido que pedirles a otras iglesias. He despojado a otras iglesias. ¿Por qué? Porque conozco que ustedes son inmaduros. Y al ser inmaduros, ustedes claramente me podrían decir, pero ya ves, Pablo, los superapóstoles también cobran. Pues también cobras. Esta es mi gloria aquí en Acaya, que a ustedes no les he pedido. Y si por eso me dicen que no los amo, termina con esta majestuosa frase, Dios lo sabe. O sea, Pablo dice, yo no voy a dar vueltas discutiendo de sí, ni no, ni tengo que cobrarles, no tengo que cobrarles. Simplemente dice, ustedes escuchan esa doctrina de otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio, y todavía le sacan plata, y a mí me dicen que no los quiero. Eso es lo que él está considerando locura. ¿Qué es la locura de Pablo? Que Pablo está hablando acerca de él. Él dice, voy a hacer un stop a la predicación del evangelio para hablar acerca de mí. Yo no les he cobrado, yo no les he dicho nada. Y más adelante vamos a ver lo que va a pasar la siguiente semana, es majestuoso. Con esto termino, versículo 12 al 15 dice, mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que lo desean, a fin que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El 15, así que no es extraño si también sus ministros, qué caliente eso, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Qué fuerte. Estoy un poquito alto con los retornos, si le puedes bajar. Dice, mas lo que hago lo haré aún. Justamente a Pablo le están diciendo, pero Pablito, haz lo mismo que están haciendo los superapóstoles. Mira, los superapóstoles tienen un montón de gente que está con ellos. Los superapóstoles, la gente los quiere. Los superapóstoles están siempre, bien recibidos en todo lado. Nunca han estado en la cárcel como vos. Nunca les ha pasado nada. Ellos están súper bien. ¿Por qué no haces lo mismo que ellos? Mira, sus cultos, ellos ponen ahí un sinnúmero de cosas y los tienen pero repletos. ¿Por qué no haces lo mismo? Entonces Pablo responde y dice, no lo voy a hacer. Porque yo quiero que si en algo ellos dicen que son apóstoles, se parezcan a nosotros en lo que nosotros estamos haciendo. O sea, dice, yo no me voy a poner a su nivel. Si ellos quieren, que se pongan al mío. ¿Y cuál era el nivel de Pablo? El nivel de Pablo es, yo predico el evangelio. Si ellos quieren ser apóstoles considerados como yo, pues que prediquen el evangelio. Yo no me voy a hacer a ellos. Y dice, porque estos son falsos apóstoles. Uno dice, a veces dicen, hermano, nosotros no estamos para juzgar. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? ¿Está llamando falso? ¿Está volviendo obrero fraudulentos? O sea, ¿qué está haciendo? ¿Está juzgando? Pablo creo que no ha leído la Biblia. Pablo creo que no ha ido a una iglesia cristiana moderna donde te dicen, hey, no juzgues para que no seas juzgado. La palabra de Dios nos dice que juzguemos con sabiduría. Y el mismo apóstol Pablo está juzgando con sabiduría en este caso y está diciendo, esto es de Dios y esto no es de Dios. Al punto que dice que Satanás, no hay que maravillarse en esto porque Satanás se presenta como un ángel de luz. ¿Cómo no lo van a hacer sus ministros? Mira que Pablo los está llamando ministros de Satanás. No está diciendo, hermanos, ahí juzguen ustedes, vean ustedes. No, está diciendo, estos son ministros de Satanás y serán juzgados por sus obras.
Dios mío, la palabra sin duda nos lleva a toda verdad. La locura de Pablo en este caso es necesaria que la soportemos, porque nos muestra realidades que tal vez a nuestros ojos no las queremos ver. Porque seamos sinceros y honestos, muchas veces nosotros también tenemos comezón de oír. Queremos oír algo que nos eleve, algo que nos dé ánimo. Soporten también mi locura, hermanos. Yo también podría, con la experiencia que tengo, haber sido docente universitario por 12 años, haber tenido formación y preparación para preparar homiléticamente una predicación. Yo también podría hablar tan bajo y apelar a sus sentimientos para que ustedes terminen llorando hoy, o en cualquier servicio. ¡Ay, qué lindo que estuvo! Me conmovió el corazón. Y el día viernes en el grupo de conexión, ¿y de qué habló el pastor? No sé, pero estuvo lindo. ¿Ha pasado alguna vez? No me responda. Eso fuera una locura. Y si alguien nos quiere llamar locos, que nos llamen locos porque predicamos el Evangelio y mostramos a Cristo. Pese a que a muchos no les agrada el Cristo de la Biblia. A que no muchos les agrade el Espíritu Santo bíblico. A que no muchos les guste el Evangelio predicado a través de la Escritura. Igual que Pablo, no vamos a dejar de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Porque como dice su palabra, prefiero ser rechazado por el mundo que ser rechazado por Dios. Prefiero ser llamado su siervo inútil a ser llamado ministro de Satanás. Querida iglesia, tenemos majestuosas cartas, tenemos majestuosa enseñanza a través de la Escritura. Dejemos que sea el Espíritu Santo de Dios revelando a nuestro corazón, a nuestra vida, y que esa sea la suficiencia para vivir el día a día. Podemos tener muchos ayos, como dice el apóstol Pablo, pero tenemos un Padre, y ese entregó a su Hijo Jesucristo para que fuese pagado el pecado que tú y yo hemos cometido y hemos transgredido en contra de Él. Y que con esa muerte en cruz, esa relación pueda haber sido restaurada. Y que a través de su resurrección, hoy sepamos que somos vencedores en Él, por Él y solo con Él. Pongámonos de pie, por favor. Amado Padre y Señor, gracias te damos por tu palabra vertida en esta mañana. Gracias por que tu palabra, Señor, nos lleve a entender la verdad. Sea desvelada para nosotros, así como el resplandor de Jesucristo al presentarse a Pablo encegueció su humanidad, pero abrió sus ojos hacia ti. A reconocer que no hay otro camino, que no hay otra verdad, que no hay más Cristo que aquel que murió en la cruz, que no hay más Espíritu Santo que aquel que nos ha sido entregado para llevarnos a toda verdad y a la suficiencia de ésta, y que no hay más Evangelio que aquel que nos muestra que un día éramos pecadores, enemigos de Dios, y hoy hemos sido restaurados y reconstituidos para poder ser llamados hijos de Dios. Ayúdanos, Señor, a tener sincera fidelidad
Que no sea nuestro pensamiento ni nuestra forma de creer o saber, sino que sea la revelación que nos lleve a la imagen del varón perfecto en Cristo Jesús, para la gloria y honra tuya y solamente tuya. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.